Saludos de paz y bien. Octubre 3 es un día muy especial para muchos de nosotros que de alguna forma queremos vivir la espiritualidad y el camino evangélico que presentó San Francisco. Ni remotamente nos acercamos a él, intentamos un poquito de absorber su espíritu y su visión. Y es un día especial porque esta noche las comunidades que viven su espíritu o que lo honran de una forma especial celebran una paraliturgia, y se llama paraliturgia porque no es Eucaristía, es una forma litúrgica neoeucarística de celebrar la muerte de San Francisco, se llama el Transitus. Se celebra en la noche o en los atardeceres del 3 de octubre porque es la hora en que Francisco murió en el 1226. La fiesta litúrgica se celebra mañana, el 4 de octubre. Este año ha tomado un momento muy especial. Acabamos de ver, Zoila y yo, en YouTube en vivo, el final de la celebración que hizo el Papa Francisco en la cripta de San Francisco, en la Basílica en Asís, donde ha firmado otra nueva encíclica que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos. Muy inspirado, por supuesto, en el espíritu de Asís y en el espíritu, por lo tanto, cristiano. Se nos olvida muchísimas veces a nosotros los cristianos de que la humanidad es una y el mensaje de Jesús precisamente fue recordarnos que todos somos hermanos y hermanas. No importa si eras judío, samaritano, cananea, romano, o lo que fueses. Hoy el mensaje sigue vigente y se nos olvida. Se le olvidó muy pronto a la iglesia, incluso a la iglesia primitiva apostólica. Ya lo vemos en los textos de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de San Pablo, de que esa visión de Jesús tan radical, tan inclusiva y no exclusiva y excluyente, se apagó bien pronto. De vez en cuando en la historia pues han surgido personas y movimientos que han querido renovar esa esencia del mensaje de Jesús. Y San Francisco fue uno. Y la encíclica actual del Papa Francisco está inspirada precisamente en esa visión cristiana y en esa visión franciscana. Y por eso el nombre de la encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos. Cuando uno visita Asís, la tumba está pues en la gran basílica en uno de los extremos de la ciudad. Curiosamente, esa basílica ni siquiera había una iglesia ahí en la época de Francisco. Se le llamaba Colina Inferne, Colina del Infierno. Ahí era el lugar donde se ejecutaban a los criminales y se tiraban por el barranco. Cuando los frailes, los hermanos, deciden hacer una tumba para Francisco, deciden hacerla ahí. Y el nombre será cambiado como Colina Cheli, Colina del Cielo. Ahí descansa su cuerpo. Pero Francisco no murió dentro de la ciudad. Francisco murió afuera, en el valle, abajo, en lo que hoy es el pueblo de Santa María de los Ángeles. Y el corazón de ese pueblo, pues la Basílica de Santa María de los Ángeles. Y el corazón de esta gran basílica muy barroca en su interior, pues dentro está la pequeña capillita que se llama Santa María de los Ángeles. Francisco le dio un nombre muy peculiar, muy propio, la porciúncula, significa mi pequeño pedacito, mi pequeña porción, y es el lugar donde él muere. Incluso parece que haya muerto fuera de la misma porciúncula, porque al lado hoy hay como una pequeña capillita que marca el lugar de la muerte. Francisco pidió dos cosas: morir acostado en la tierra y pidió morir desnudo. El segundo deseo no se le concedió, lo vistieron con la túnica, pero parece ser que sí haya muerto en contacto con la tierra en el atardecer del pasar del 3 de octubre al 4 de octubre del 1226. Estuvieron pocas personas presentes, estuvieron los hermanos más cercanos y curiosamente hubo presente una mujer. La gente piensa que era Santa Clara, no fue Santa Clara, se llamaba la dama Jacoba Setesole, una señora de Roma
lo quería mucho y él la quería mucho. Incluso él manda avisarle de que su muerte se acerca, se aproxima, y ella va así, es una distancia bastante larga en aquel momento para hacerlo en carruaje o a caballo o a pie, pero llega a tiempo. Le lleva uno de sus dulces favoritos, le había pedido que le llevara unos panecillos que ella hacía de miel y almendra. Hoy cuando vas así en todas las tiendas venden el pancito de San Francisco. Una vez un amigo mío hizo la receta original, no era muy buena, era típica comida medieval, muy poco sazonada, de poco sabor, ¿no? Hoy el panecillo de San Francisco es otra cosa, lo que te venden. Pero eran básicamente una mezcla de un poco de miel y nuez y harina. Y eso es lo que él come un poco antes de morir. Ella está presente, incluso en la cripta donde él está enterrada ella también. Es la única mujer enterrada ahí en la cripta, una mujer laica, y en un lugar muy especial. Cuando tú vas a la cripta, bajas por 2 escaleras y después bajas ya a entrar a la capilla, a la cripta. Al final de esas 2 escaleras hay un descanso y ahí está su urna con los restos de Jacoba Sole. Francisco murió definitivamente como lo describen, murió en paz, murió feliz, murió rodeado de amor. Digo yo que siempre digo, Francisco murió con sabor a almendra y miel en la boca. Una imagen muy bonita para alguien que muere. Murió en plena libertad, absoluta libertad, había aprendido a vivir absolutamente libre, libre de cosas, libres de apegos, libres de estructuras. Se había ido haciendo pobre voluntariamente. Fue un proceso que fue poco a poco en su vida, hasta finalmente Francisco pierde y se desprende hasta de su propio cuerpo material. Murió muy feliz. La costumbre de celebrar ese momento, como les dije, se llama el Transitus, en las tardes o noches del 3 de octubre. La palabra literalmente significa varias cosas, todas van al mismo concepto, significa paso, el moverse, el andar, el trayecto, usamos la palabra tránsito, hay mucho movimiento, hay mucho trayecto, hay mucho andar. Me gustan las dos palabras, me gusta la traducción como andar y me gusta la traducción como trayecto. Quizás porque ese último momento fue el definitivo andar con A mayúscula y el definitivo trayecto con T mayúscula en la vida de Francisco. Pero realmente es imposible vivir el último definitivo y gran trayecto, el último gran andar, si nosotros no vivimos la vida como Francisco de Asís. Se muere como trayecto y se muere como el último paso, el último andar, en la medida en que hemos caminado los caminos de esta vida y de este mundo como trayecto y como un andar, como un tránsito. Francisco implementa algo que fue muy nuevo en la iglesia como forma de predicación, como vida espiritual, como una forma de vivir el evangelio y una forma de hacer el evangelio, lo que llamamos hoy en día pastoral. Y se llama la itinerancia. Santo Domingo también lo copió muchísimo, el concepto de que había que viajar en la vida ligeros de equipaje. Francisco no quería grandes conventos, precisamente para que sus hermanos no se hicieran sedentarios y se acomodaran demasiado. Quiere a los hermanos en los caminos de Umbria y eventualmente se expandieron por toda Europa. Los quiere en las plazas de los pueblos, los quiere moviéndose de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, una itinerancia. Para poder vivir como itinerante hay que vivir ligero de equipaje, hay que vivir literalmente libre, suelto y figuradamente también. La liberación tiene que ser también interior. Hay un texto de Jesús en el Evangelio, creo que se leyó hace poco, donde él le dice a los discípulos, a un discípulo, yo te voy a seguir, y le dije, también sígueme, pero acuérdate, yo no tengo donde descansar la cabeza, las aves tienen nido, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde descansar la cabeza, porque vivía la itinerancia. Jesús es el gran itinerante y Francisco se inspira en la persona de Jesús para su itinerancia.
Francisco habla de simplicidad de vida, porque así no tiene nada que proteger ni nada que defender. Eh, Cuando los hermanos empiezan a querer tener grandes casas y construir incluso bibliotecas, Francisco se enoja muchísimo y dice, si tienen casas, si tienen bibliotecas, van a tener que tener rejas para defender. Y yo no quiero que ustedes vivan teniendo que defender ni proteger nada. Esa vida también simple en lo externo es una vida también simple en lo interior. Francisco vive libre de complejos. Francisco se va liberando de cargas emocionales. Una de ellas, quizás una de las que más le pesó en su vida, fue que nunca hubo una reconciliación entre él y su padre. Yo me imagino y nos imaginamos que en algún momento Francisco también tuvo que haber soltado esa carga emocional, vivir sin culpas, vivir con la capacidad de sorprenderte ante todo. Hay un texto lindísimo donde se sorprende ante una oruga, un gusanito. Vive con esos ojos abiertos a las maravillas del mundo. Y en la medida en que se fue empobreciendo en lo material, es la medida en que se hizo pobre también de espíritu, se hizo como un niño. Fue en la medida que él pudo aprender a acoger al otro y a la otra en su totalidad, amarlos, a sentirse hermano y llamarlos hermanos y hermanas. Incluso es muy importante que Francisco llegue a llamar hermano, por eso yo creo que el nombre de la nueva encíclica que será proclamada mañana, Fratelli Tutti, llega a llamar hermano al gran enemigo de la iglesia, del cristianismo en ese momento, que eran los musulmanes. Y eso se vive de una forma muy, muy fuerte cuando él tiene un encuentro en el norte de Egipto con el sultán musulmán Malek al-Kamel. Él quiere una reunión con este hombre, sabiendo que su vida podía estar en peligro. Cuentan la historia de que el hermano que lo acompaña iba más asustado que Francisco. Y Francisco lo que buscaba era que hubiese una reconciliación, un trato de paz entre los dos ejércitos musulmanes y cristianos, que terminaron tristemente en un encuentro muy violento donde acabaron con los ejércitos cristianos. Y él no entendía que esa fuera una forma de vivir el cristianismo y quería también hablar con el sultán. En el encuentro hubo obviamente el encuentro de dos personas que se reconocieron inmediatamente como personas buenas y reconocieron personas inteligentes. La sabiduría de Dios habitaba en ellos y Francisco le dice, tú eres mi hermano. Eso es escandaloso realmente para la época. Y pasaron unos cuantos días en el campamento de Malek al-Kamel. No se temieron, se respetaron, se quisieron. Francisco mantuvo esta memoria de este encuentro muy viva en su historia. Hoy también si vas a Asís, cuando visitas el Salón de las Reliquias, hay una reliquia que dicen que es un regalo que el sultán le hizo a Francisco, una daga, y está allí en una urna. Francisco fue capaz de reconocer al gran enemigo de su iglesia y de su pueblo y de su Europa, por así decirlo, lo fue capaz de llamarle hermano. Solo un hombre y una mujer plenamente libre puede hacer esto y vivir así, sin enemigos. Francisco no sintió en un momento ya en su vida que no tenía enemigos. Hasta la creación es hermano y hermana. En el 1224, 2 años antes de morir, Francisco ya estaba ciego y había tenido un tratamiento muy fuerte donde le habían abierto esta parte aquí del ojo con un hierro ardiente para que el ojo soltara fluidos, algún tipo de infección que tuviese y lo había dejado ciego. Se va a recuperar al cuidado de Clara y de las hermanas de San Damiano y estando ciego escribe el bellísimo himno a las criaturas. Se considera uno de los primeros textos modernos entre comillas, 1224, de la literatura en Italia. Lo escribió en umbriano, el dialecto que él hablaba de la región de Umbria en el centro de Italia. Y es curioso, hay un
experto en el franciscanismo, el padre Eric Doyle, que dice que Francisco cuando más ciego estuvo es cuando más vio. Vio la belleza de Dios en su interior y la reconoció en las criaturas. Francisco comienza el himno diciendo: bendito seas, loado seas mi Señor. De ahí se basa también otra encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, ya que Francisco es el patrón, San Francisco es el patrón de todo el mundo ecológico. Laudato se, laudado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, bendito seas mi Señor, por la hermana Sol, la hermana Luna, la hermana Tierra, el hermano Fuego, el hermano Viento. Y es muy importante el por, porque el por en el umbriano, incluso en el español contemporáneo, tiene dos connotaciones, esa palabra. El por puede ser: te doy gracias por, Señor, por el fuego, el agua, el viento, el sol, la luna, la tierra. Pero también por significa a través de, entró por la puerta. Uno dice esa expresión: ¿por dónde entraste? Entré por la puerta, a través de la puerta entré. Y Francisco parece implicar también utilizar el por, que bendice a Dios y lo alaba a través de las criaturas, a través de los elementos de la creación, como el sol, la luna, el viento, la tierra, y el agua y el fuego. Los reconoce como hermanos y como hermanas. Son medios, son canales, son vehículos que me llevan al Creador, me llevan a Dios. A través de ellos descubro quién es Dios. San Buenaventura, 60 años después de Francisco, va a decir que la primera revelación de Dios, el primer lugar donde el hombre y la mujer se encuentran con Dios, es precisamente en la creación. Es como una Biblia abierta al universo entero. Puedes ver a Dios y escuchar la palabra de Dios a través de las cosas creadas. Francisco fue el genio que comienza esta visión de la naturaleza y de Dios. Incluso en las pinturas que hay en la basílica que hace Giotto, es la primera vez en que un templo cristiano se adorna con pinturas de pájaros, de patos, de canarios, de animales. Es parte del elemento litúrgico. En la basílica inferior de Asís, el techo tiene todavía restos de lo que fueron unas estrellitas. En mitad de esas estrellitas había un espejito, y de ahí están colgadas todavía. En algunos lugares quedan lámparas de aceite. Cuando se encendían todas esas lámparas de aceites, el techo, que es azul, se iluminaba por los espejitos y era como entrar en una bóveda celeste. Es la primera vez en la historia que la liturgia, el templo, los lugares de culto, incluyen lo que está fuera del templo. Incluyen al sol, las estrellas, las aves, las ovejas. Todo está allá adentro. Es una visión fraternal. La tierra es mi hermana, la tengo que respetar, la tengo que amar, la tengo que cuidar, me da sustento. Él dice: la tierra es la que me cuida a mí, yo dependo de ella. Esto es una visión muy diferente a que la tierra tiene que ser dominada, que yo la voy a utilizar, que yo la voy a explotar, que le voy a sacar el jugo y después me muevo a otro lugar y la destruyo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y es lo que estamos pagando las consecuencias en estos momentos. Mañana precisamente termina todo un mes donde hemos celebrado la creación. El Sínodo de la Amazonía fue precisamente inspirado en que es uno de los pocos lugares que queda en el planeta donde la hermana Tierra, el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Agua, el hermano Viento siguen siendo los pulmones de nuestra Tierra. San Francisco fue un genio en descubrir esto en el siglo XIII, en mitad de Italia. Por lo tanto, Francisco es mucho más que una estatua de cemento con un conejito y una ovejita y Bambi al lado en el jardín de mi casa. Francisco es mucho más quizás que esas pinturas que vemos, un hombre todo así sequito por los ayunos que hacía, las penitencias, con una calavera al lado, pensando siempre en la muerte. Francisco es mucho más que eso. Francisco es libertad. Francisco es libertad pura. Descubre, y esto es muy importante, la encarnación. El eje de su espiritualidad es encontrarse a Cristo
bebé y encontrase a Cristo pobre y crucificado. Natividad y pasión son los dos extremos, ejes de la vida de Francisco de Asís. Por eso es el primero en celebrar la Navidad con un nacimiento en Grecio. Es fascinado con la cruz de San Damiano. Dios es humano para Francisco y por lo tanto esa humanización y esa encarnación de Dios se extiende al resto de todo lo creado. Al final de su vida, unos meses antes de que morir, Francisco añadió las últimas estrofas al Cántico de las Criaturas que había escrito en el 1224. Y es la frase, la estrofita corta que él dice: y loado seas mi Señor por la hermana muerte. La muerte para Francisco ya no es un enemigo que hay que vencer. La muerte para Francisco es una hermana, una amiga, que es recibida y que es bienvenida. Es también un vehículo, un camino, un a través de, para llegar finalmente a su Señor. Francisco es totalmente libre. Fue un proceso largo de liberación que le permite en la noche del 3 de octubre de 1226 acoger a su última hermana, la muerte. En esta víspera de San Francisco, a horas de celebrar el Transitus, tristemente este año no lo podemos hacer por razones obvias, ojalá que el año que viene sí lo podamos hacer y en grande. Ante las crisis actuales, en nuestra cultura de extremas riquezas y aún de más extremas pobrezas causadas por tanta injusticia y el pecado, ante las crisis sociopolíticas que estamos viviendo en todas partes del mundo, ante las crisis sociales, ante tantas muertes que hemos experimentado y seguimos experimentando, del COVID y de no el COVID en este año en todo el mundo, en nuestras parroquias, familiares, amigos. Un 2020 muy difícil y continúa siendo muy difícil ante tanta dolencia y sufrimiento e incertidumbre colectiva, más, como digo yo, las procesiones que cada uno lleva por dentro y que solamente uno conoce. Surgen dos preguntas: ¿cómo vivimos y cómo morimos? Son las dos grandes preguntas que hoy San Francisco de Asís nos coloca delante ante todo lo que ya yo he dicho de él, su forma de vivir, su visión de Dios, de la creación, de los enemigos y de la muerte. ¿Cómo vivimos y cómo morimos? Francisco nos enseña la libertad ante todas estas realidades y muchas más. Nos enseña que hay un camino que nos va permitiendo ser libres. La libertad para Francisco consiste en la simplicidad de vida. En la medida en que simplificamos nuestras vidas, nos vamos liberando. Y en la medida que nos vamos liberando, se nos va quitando el miedo. Francisco alcanzó despojarse de todo. Fue un proceso. Fue perdonándose, siempre unido al misterio de Cristo encarnado, como dije, natividad y cruz. Y le pedimos al Señor, le pedimos a Francisco en esta vigilia de su fiesta que nos enseñe a vivir bien, en libertad, en simplicidad, sin miedo, para poder morir felices, con sabor a almendras y a miel en la boca. Que San Francisco en su fiesta te bendiga, que el Señor haga brillar su luz sobre ti, vuelva su rostro y su mirada hacia ti y te conceda la paz. Amén.